A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Parece que sí, parece que no. Hay Bueno, ciertas al parecer tenemos buenas noticias esta semana. noticias medias contradictorias que han disminuido, que han bajado. Han disminuido el número de casos, hay menos demanda a nivel hospitalario. Sin embargo, el número de muertes más o menos sigue alta en relación a lo que normalmente se espera, pero de una u otra manera son buenos indicadores. Hay también una postura de apertura a las escuelas, colegios, universidades, de quienes hayan presentado planes pilotos de reintegrarse en manera presencial y casi de manera voluntaria. No es obligatorio, pero la apertura hacia escuelas, colegios, ha traído alguna controversia con grupos médicos que no están de acuerdo con el programa de reapertura tempranamente. Pero por otro lado, yo creo que si es que hay un programa piloto con todas las medidas de seguridad adecuadas, con una disminución del aforo de las clases y de los colegios, si son áreas ventiladas, los niños necesitan ya contacto con otros niños, los adolescentes necesitan ya contacto real con otros adolescentes. Es parte de la salud mental también de ellos y no hay que estarse preocupando solamente de la parte de salud física, porque yo creo que la salud mental también es un elemento importante y el contacto de los niños con otros niños y de adolescentes con otros adolescentes es parte de ese desarrollo sano desde el punto de vista mental. Por supuesto que es lo deseable y llevamos año y pico esperando que eso pueda darse. Yo sí creo que es beneficioso para los niños, para los adolescentes, inclusive para los padres de familia, el que ya puedan organizarse de otra forma. Pero por otro lado, pues sí, por más que sean excelentes los planes de bioseguridad y los planes de contingencia que hayan adoptado las instituciones educativas, de todas maneras va a haber un aumento de gente en las calles, por así decirlo. Va a haber un aumento, buses escolares llenos con más estudiantes. Sí, va a haber más aglomeraciones. ¿Qué tanto es ya el momento? Ahí tengo mi duda yo, sí. Es ya el momento como para propiciar esa apertura. Aunque por otro lado, en la zona sierra, yo creo que las clases estarán terminándose de aquí a un par de semanas, ¿no? Entonces, claro, es Sierra y el Oriente no van a verse muy afectados. Más es sobre el programa educativo de la costa que está iniciándose, ¿no? Y de lo que tengo entendido, hay programas pilotos bien diseñados en donde hay una buena cantidad de colegios que han presentado y han sido aprobados por el ministerio. No es que es una cosa de una manera u otra improvisada. No, es un 10% apenas, además. 1.300 colegios, un 10% de las 15.000 unidades educativas que existen a nivel país. Y al parecer se va a priorizar en la zona rural, que también tiene su ventaja. También tiene su ventaja. Hay menos de los inconvenientes que tú señalabas, buses, transporte, etcétera, etcétera, es mucho menor a nivel de la zona rural. Se pueden hacer áreas más ventiladas que las que normalmente se utilizan. El aforo no va a ser del 100%, sino de un porcentaje de alumnos que pueden ir rotándose para ir teniendo todos la opción de tener presencial y semipresencial. Es decir,
hay algunas ventajas de ya reiniciar. Es el grupo con menos posibilidades de agravarse en caso de que tengan pandemia. Los profesores están en buena parte ya vacunados. Sí, hay algunos factores que favorecen a que se dé ese paso, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento había que darlo. Y si es que están las autoridades y los técnicos, los salubristas, los epidemiólogos consideran que este es el momento adecuado, pues esperemos que Claro, cosas salgan bien, ¿no? son odiosas las comparaciones porque las realidades son absolutamente distintas, pero realmente en otras partes ya se está poniendo en efecto la educación presencial, ¿no? Hay muchos países que ya tienen esa enorme ventaja, aunque claro, también hay una enorme diferencia en términos de el número de vacunados y Exacto. La cobertura de vacunación sí ha sido más amplia en algunos sitios, no en todos tampoco. No es que estemos tan mal en eso, ¿no? Sí ha habido sitios en los cuales la cobertura es mayor y les puede dar una mayor tranquilidad para implementar este tipo de medidas. Pero bueno, como tú decías en un principio, sí, ya tienen un mejor color estas noticias, ¿no? Lo que hemos llevado las semanas anteriores. Sí, por lo menos son mejores noticias de las que lastimosamente semana tras semana en los meses previos no teníamos buenas noticias. Es decir, teníamos que estar limitándonos a datos cada vez más odiosos de transferir. Número de casos creciente, unidades de cuidados intensivos llenas, hospitales desbordándose. Esto felizmente ya parece que ha ido calmándose. Sí creo que dieron resultados los encierros de esos de fines de semana, de 3 o 4 fines de semana, que todo el mundo nos quejamos, pero de todas maneras habría que tomarse. Incluso recordarás que se pensaba que se debería haber tomado de una manera más drástica y cerrar completamente la semana entera, no solamente los fines de semana. Y hubo esas voces. Todavía nos falta ver el último feriado, ¿no? Justamente el del 24 de mayo, que ya fue abierto. Esperemos que no, las cifras no sean desfavorables Pero ante ese fin de semana. incluso ese fin de semana de feriado no fue tan desbordado como otras veces la gente hacia las playas, más bien estaban quejándose de lo que me acuerdo que leí que los operadores turísticos estaban quejándose de la poca afluencia de la gente hacia lugares turísticos. En todo caso, es una cosa que ya deberíamos empezar a esperar que se den buenas noticias y mejores noticias cada vez. Tenemos ahora un nuevo plan de vacunación que espero que funcione mejor. Tenemos una buena cantidad de servidores públicos que han sido vacunados, profesores vacunados a niveles de colegios, escuelas y universidades. El personal médico ha sido vacunado, las fuerzas como la policía ha sido vacunado, bomberos. Hay una buena cantidad de gente que está ya por recibir la segunda dosis en las edades de más de 70 años y se implementa un nuevo programa de vacunación en relación a los padrones electorales. Así que espero que eso resulte mejor. Sí, parece ser que está mejor organizado. Sí, han habido las mismas quejas de siempre, pero yo creo que en menor proporción se ha visto los reportajes de los centros de vacunación bastante más congestionados, más ordenados. Y claro, Ahora, todo depende de la cantidad de vacunas. Espero que lleguen las suficientes. ahora en relación a nuestros pacientes que padecen enfermedades de tipo crónico como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo recurrente, trastorno obsesivo compulsivo, que son enfermedades de carácter más bien crónico, creo que hay la posibilidad de que obtengan vacunas independientemente de la edad.
Y a mí me pareció una gran cosa que, por ejemplo, pacientes que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, que son probablemente la gente que más se ha visto angustiada por una pandemia y por la existencia de un virus potencialmente mortal, pacientes que padecen trastornos depresivos con ansiedad, que son susceptibles a estar sobre preocupándose de las cosas que normalmente a todos nos ha preocupado durante una pandemia, sean beneficiarios de tener también una cobertura más temprana, porque eso les va a ayudar a estar más tranquilos y probablemente a tener menos recaídas de cuadros depresivos o ansiosos. Sí, sería una muy buena cosa. Sin embargo, te cuento una anécdota. Vino un paciente a que le dé un certificado justamente para acceder a la vacuna. Me trajo que en el centro de vacunación le habían dado un listado de los trastornos mentales susceptibles de ser vacunados. Solo constaba la esquizofrenia. No constaba ninguno de los trastornos afectivos. Era paciente de un trastorno depresivo recurrente. Le certifiqué de esa forma y a la final, tras un largo peregrinaje, le habían vacunado. Pero no sé si esa dosis era elaborada en ese momento a capricho del puesto de vacunación o si había alguna directriz para solo enfocarse en eso. Lo que tú has mencionado es la pura realidad. Deberían ser los trastornos afectivos, deberían ser los trastornos obsesivos. Tener prioridad en esto. Claro, los trastornos de ansiedad, que en general las personas que están con un trastorno de ansiedad disminuyen notablemente sus defensas inmunológicas, su sistema inmunológico es mucho más vulnerable cuando tú tienes un cuadro de ansiedad o de depresión que cuando estás sano. Es decir, cuando estás bien anímicamente, tu sistema inmunológico es mucho más fuerte que cuando estás transcurriendo con un episodio depresivo o un episodio de ansiedad. Entonces, son gentes que, como se ha pensado en la vulnerabilidad de las personas que tienen diabetes o hipertensión, se debería pensar también en las personas que tienen estas vulnerabilidades no orgánicas, pero sí desde el lado de la salud mental. Sí, porque además, tomando en cuenta que son buena parte de los pacientes son personas jóvenes. Y claro, para que les toque regularmente según su grupo de edad, va a pasar un buen tiempo, al menos un par de meses más. Entonces, sí creo que vale la pena que se fijen en eso también las autoridades o los que estén encargados de diseñar los grupos de vacunación. Hay cosas prácticas y muy claras. Tú mencionabas los pacientes obsesivos compulsivos. Uno de los síntomas que se ve con frecuencia es el lavado de manos. Y ahora estamos fomentando el lavado de manos como medida de prevención. Imagina, esos pacientes pues, se desproporcionan, aumenta exponencialmente su molestia, su síntoma, y eso pues les hace sentir cada vez peor. Entonces, eso sí son dificultades reales, como usted dijo, ¿no? O un paciente con bipolaridad, que es un trastorno crónico que va a necesitar medicación por un largo periodo de la vida, es un paciente que es también mucho más sensible y más susceptible de sentirse afectados por situaciones como las que estamos viviendo, y entonces eso fácilmente les puede llevar a una recaída depresiva, por ejemplo. Y todavía hay pacientes depresivos que llevan más de un año sin salir de casa, ¿no? Todavía con miedo, con temor al contagio. Algunos ya han sido vacunados, tienen oportunidad de explicárselos, de insistir en algunos pacientes. La vacuna, pues si bien no es una cobertura 100%, pero ya les facilita el volver a ciertas actividades, como salgan a caminar en el patio de su conjunto residencial o cosas de esas. Hay pacientes que hasta ahora se niegan rotundamente a salir siquiera a la puerta de su domicilio, como quien dice. Pues todas esas cosas, pues, mientras vaya disminuyendo el número de contagios y mientras vayan habiendo buenas noticias, sí va a repercutir en la salud mental de esas personas. Obviamente con la ayuda y el tratamiento adecuado por parte de los psiquiatras, ¿no? Ojalá algunos de nuestros oyentes esté vinculado a alguna de estas decisiones y se tomen en cuenta un punto de vista de dos profesionales del área de la salud mental que consideramos
que las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, aparte de la esquizofrenia, sean considerados como candidatos para ser vacunados, porque la pandemia, el vivir en las circunstancias en las cuales vivimos y las posibilidades de contagiarse, hace que estos pacientes sean mucho más susceptibles de tener recaídas dentro del área de salud mental. Es una Ojalá. tarea que yo creo que deben haberla asumido y si no la han asumido, pues deberían hacerlo organismos colegiados, ¿no? Como el Colegio de Médicos, las sociedades psiquiátricas, inclusive las universidades con sus facultades de ciencias de la salud, deberían insistir en este tipo de situaciones, en estos puntos que a lo mejor a veces no se los toma en cuenta, porque muchas veces priorizamos o nos preocupamos más de la salud física de las personas. Siempre se ha hablado de los diabéticos, de los hipertensos, de las personas con enfermedades catastróficas, pero un cuadro esquizofrénico crónico, ¿qué más catastrófico que eso, no? Ahora, desde el punto de vista de salubridad, digamos, de Ministerio de Salud y esas cosas, es más o menos explicable que se ponga atención a la parte física, porque esa es la que ha drenado de, 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 de todo, pues, a los hospitales. Es decir, se llenaron las camas, fueron todos los recursos que habían, las demandas hospitalarias de oxígeno y de UCIs eran las que más presionaban. Pero claro, se ha dejado de lado partes importantes como la salud mental. Desde hace unas 3 o 4 semanas venimos señalando que estamos viendo con agrado que el personal de las clínicas que han estado y hospitales que han estado trabajando en primera línea estén recibiendo terapia, apoyo, reuniones en las cuales hay una especie de terapia de grupo para darles sostén desde el punto de vista anímico a la gente que cada día recibe y ve pacientes graves y que eso toma una cuota enorme dentro de la salud mental de quienes trabajan en esas áreas. Entonces, sí, esa es una buena cosa, pero hay que pensar en el resto de la humanidad, digamos. El, los pacientes que padecen trastornos mentales también son personas que están sufriendo más que el paciente normal o la persona normal que no tiene ningún trastorno de este tipo. Yo no sé si ha publicitado y se decía que se vacunó en los centros geriátricos, los de ancianos, como se los llama, pero no tengo conocimiento si se ha vacunado en los hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos tienen una buena población de pacientes crónicos que viven ahí y por su misma condición de alteración mental, de deterioro mental en muchos casos, pues no son los mejores candidatos para cumplir las medidas de bioseguridad precisamente, ¿no? No sé si por ese lado también está prevista esa cobertura o ya se ha hecho algo al respecto. ¿Tienes alguna información al respecto? No tengo, pero sí creo que las asociaciones profesionales de la área de psicología, de psiquiatría, deberían hacer un manifiesto a las autoridades para ese tipo de centros en los cuales, claro, hay una buena cantidad de gente que puede estar dejada al abandono, ¿no? Y que evidentemente puede ser un foco de contagio, un foco de esparcimiento, de expansión del virus. Pacientes que reciben visitas o si no si están prohibidas las visitas del personal que trabaja ahí, que entran, que salen, pues son sitios que tienen su riesgo indudable. Ahora, un capítulo que a mí me parece interesante que podríamos empezar a abordarlo es que ya mucha gente ha recibido vacunas, empieza a haber la apertura de universidades, colegios y escuelas. Hay mucha gente que ya está volviendo a trabajar en manera presencial, pero un año y pico de estar trabajando en las condiciones de online y a distancia
le ha acostumbrado a algunas personas a trabajar así y va a necesitarse una especie de reacomodo para volver a otro tipo de trabajo. Hay gente que está como ansiosa por volver a trabajo presencial, pero hay otro grupo de gente que dice, vea, aquí, así ha estado chévere, o sea, no me mueva. Yo no quiero volver al trabajo y al corre-corre que tenía antes. Veo que he sido tan efectiva y productiva como cuando trabajo presencialmente, así que déjeme nomás así. Y los que no pueden hacerlo y no es a voluntad, pues van a necesitar un reacomodo, reacoplarse a un tipo de trabajo diferente y eso va a tomar también un esfuerzo desde el área de la salud mental. Claro, habíamos mencionado que se han producido síndromes de adaptación, así, cuadros de adaptación, en los cuales pues puede haber ansiedad básicamente ante el cambio que tuvimos desde hace un año, ante el trabajo en casa, ante la salida y todo. Ahora como que estaríamos con el mismo riesgo en sentido contrario, ¿no? Ahora se puede salir o se debe ya salir y también pueden haber esos casos de dificultad en adaptarse nuevamente. Yo considero que va a ser difícil que volvamos a las condiciones previas a todas estas situaciones. Yo creo que muchas empresas, muchas formas de trabajo van a quedar en lo virtual. Inclusive, según he visto algunos análisis, inclusive les conviene económicamente a muchas empresas en cuanto a instalaciones, de equipamiento, ciertos rubros que son gastos por la movilidad de su personal y todo eso. Entonces también de pronto se han dado cuenta que no necesitas mandar a uno de tus ejecutivos, por ejemplo, a una reunión en Guayaquil, que vaya, esté en la mañana y regrese en la noche. Perfectamente por medio de estos medios Bueno, virtuales lo pueden hacer. en Ese ese tipo de tipo cosas no sé si vayan a cambiar. eso va a cambiar definitivamente. Incluso yo creo que los grandes encuentros en incluso congresos médicos o demás va a cambiar a formas de semipresenciales o online. Pero yo me refiero a la persona que de una manera u otra siente que es importante salir de la casa, que es importante tener contacto con sus compañeros de trabajo, tener un vis a vis con la gente con la que trabaja, compartir el ambiente de trabajo, salir de la casa como un acto incluso de libertad, no solamente, sino también de que voy a trabajar, pues. El quedarse en casa, si bien es cómodo en muchísimos aspectos, pero es de una manera u otra seguir una misma rutina y entrar en una especie de rutina sin cambios, y eso no es saludable. Absolutamente. El ser humano es social por naturaleza. Necesita ese intercambio social. No solo los adolescentes, no solo los jóvenes. Creo que todo el mundo necesita ese intercambio social, necesita ese contacto físico con sus amistades, con sus familiares. Entonces yo sí creo que hay mucha gente que está esperando. Ahora esperemos que cuando empiecen a darse estas libertades, la gente lo tome con cautela, no haya un desborde en las salidas o un descuido en las medidas de seguridad que nos hagan retroceder en términos de epidemia, de contagios. Ojalá la gente sea consciente de que sí se le empiezan a dar facilidades, pero hay que seguir los cuidados. Ahora, solamente como una hipótesis. Supongamos que ya en este país hemos llegado a la vacunación de una buena parte de los ecuatorianos. El mundo ha llegado a vacunar buena parte de los habitantes del planeta.
el número de casos de virus ha ido disminuyendo y casi ha desaparecido. Nuevos casos hay pocos. Se sabe que las vacunas están funcionando bien, incluso para las variantes, etcétera, etcétera. ¿Crees que vayamos a volver a lo que recordamos como era la normalidad antes de esta pandemia? Yo creo que no, eso es lo que te decía hace un momento. Yo creo que volver a donde estuvimos en enero del año anterior, muy difícil. Yo sí creo que ya quedarán cosas definitivamente cambiadas. Ya tendremos otras rutinas, otros criterios en cuanto a trabajo, en cuanto a sociabilidad con las amistades, con los familiares, en cuanto a espectáculos. Lo que mencionaba hace un momento, los congresos médicos. De pronto se ve que hay una cantidad de congresos médicos, no tantos como había presencialmente, pero que uno accede pues tranquilamente sin ningún inconveniente, ¿no? Yo creo que muchas cosas vinieron por quedarse. Les dejemos de tarea a nuestros amigos televidentes pensar cuáles son los cambios con los cuales se quedarían, cuáles son los cambios con los cuales no se quedarían, y hagamos el propósito de que la próxima semana abordaremos este tema, de qué cosas... Pues bien, queda de tarea entonces. ¿Qué cosas van a cambiar, qué no van a cambiar, cuáles nos gustarían que cambien, cuáles son las que no nos gustarían que cambien? Y nos vemos la próxima semana, pues. De acuerdo, hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.